Hoy vamos a explorar un momento clave, un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Fue una época en la que la fe se vio obligada a preguntarse, ¿cómo podemos proteger nuestro mensaje central en un mundo lleno de ideas nuevas y, a veces, confusas? Para entenderlo, vamos a apoyarnos en el trabajo de Justo L. González y lo que él describe como el depósito de la fe. Para empezar, miren esta cita de Ireneo de León. Es una advertencia que realmente captura el espíritu del desafío que enfrentó la Iglesia allá por el siglo II. El cristianismo se estaba expandiendo muy rápido y con ese crecimiento llegó a una encrucijada. ¿Cómo proteger su mensaje de interpretaciones que, aunque sonaran muy bien, muy elegantes, podían distorsionarlo por completo? Y es que ese crecimiento trajo una diversidad enorme. Cada persona que llegaba a la fe traía consigo su propia cultura, su propia forma de ver el mundo. Y aunque eso era una prueba de que el Evangelio era para todos, también tenía un riesgo. En esa cultura tan sincretista, era muy común mezclar y combinar creencias, lo que amenazaba con diluir el mensaje cristiano hasta hacerlo irreconocible. Y esto nos pone frente a la pregunta fundamental de la época. Lo que de verdad estaba en juego era esto. ¿La fe cristiana tenía un mensaje único? ¿Algo propio? Y si era así, ¿cuál era exactamente ese mensaje? ¿Cómo se podía definir y cuidar ese depósito de la fe frente a tantas otras voces que querían reinterpretarlo? De todas estas interpretaciones, ninguna fue tan seria, tan desafiante como el gnosticismo. Y es importante entender que no se trataba de una iglesia rival, con sus propios templos o sus propios líderes. No, era algo mucho más sutil, algo que se movía por dentro. Un gran movimiento intelectual que quería reinterpretar el cristianismo desde sus propias filas, usando su lenguaje, pero cambiando todo su significado. El nombre, gnosticismo, viene de una palabra griega, gnosis. ¿Y qué significa gnosis? Significa conocimiento. Los gnósticos decían tener un conocimiento especial, secreto, que solo unos pocos iniciados podían recibir. Y este conocimiento, según ellos, era absolutamente necesario para la salvación. Esa era su gran preocupación, cómo salvar el espíritu. Para entender el gnosticismo hay que meterse en su forma de ver el mundo. Para ellos, todo lo material, todo lo físico era malo, una prisión. El ser humano era, en esencia, un espíritu eterno que estaba atrapado, exiliado dentro de un cuerpo. Este mundo, decían, no lo había creado el Dios Supremo, sino que fue una especie de aborto de un ser espiritual inferior llamado Sofía. Y dentro de algunos de nosotros quedaban chispas de ese espíritu original. La salvación entonces consistía en que un mensajero celestial nos trajera la gnosis, el conocimiento secreto para poder escapar de esta cárcel material. Y claro, en las versiones del gnosticismo que se mezclaron con el cristianismo, ¿quién era ese mensajero celestial? Pues Cristo, por supuesto. Pero su misión no era la de un salvador que redime al mundo, no. Era más bien la de un guía que nos recordaba de dónde veníamos, nuestro origen celestial, y que nos daba las claves secretas para escapar de la creación. Ahora pensemos en la consecuencia lógica de todo esto. Si la materia es mala, ¿cómo es posible que un mensajero divino tenga un cuerpo de carne y hueso? La respuesta para ellos fue el docetismo, que viene de una palabra griega que significa parecer o aparentar. Sostenían que el cuerpo de Cristo era solo una apariencia, como un fantasma, porque un ser divino no podía estar hecho de materia corrupta. Esto, por supuesto, negaba de raíz su nacimiento y su encarnación real. Pero ojo, el gnosticismo no era la única amenaza. Hacia el año 144 apareció un hombre llamado Marción. Y él propuso una doctrina distinta, quizá no tan compleja filosóficamente, pero igual de radical. Y además, él sí organizó su propia iglesia. La idea central de Marción era drástica. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, no era el mismo que el Padre que reveló Jesús. Eran dos dioses diferentes. Jehová, decía Marción, era el creador de este mundo imperfecto, un Dios de justicia arbitraria, celoso. Y por otro lado estaba el Padre de Jesucristo, el Dios Supremo, un Dios que era puro amor y gracia, que no juzga, sino que salva, porque sí, gratuitamente. Las consecuencias de esta idea eran, enormes. Primero, había que rechazar por completo el Antiguo Testamento. Segundo, igual que los gnósticos, creía que Jesús no tuvo un nacimiento real,
sino que simplemente apareció ya como un hombre adulto. Tercero, para él, el único que de verdad entendió el mensaje de Jesús fue el apóstol Pablo. Y lo más importante, Marción creó su propia Biblia. Tomó el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo y los editó cuidadosamente para quitarles cualquier referencia positiva al judaísmo. Frente a estos dos grandes desafíos, la Iglesia se vio obligada a actuar, a definirse. Y su primera gran respuesta fue establecer su propia colección de libros sagrados, lo que conocemos como el canon. Y aquí vemos una decisión que fue crucial. En lugar de quedarse con un solo evangelio como hacían los herejes para justificar sus ideas, la Iglesia decidió incluir 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esto no fue una casualidad, para nada. Fue una respuesta muy pensada y deliberada. Claro, uno podría preguntarse, ¿por qué incluir 4 relatos que a veces difieren en algunos detalles? ¿No era eso un riesgo? Podía dar lugar a críticas, a controversias, y los líderes de la Iglesia de esa época lo sabían perfectamente. Pero la lógica detrás de esa decisión fue muy poderosa. El hecho de que varios testimonios, escritos desde perspectivas distintas, coincidieran en lo fundamental de la fe, era la mejor prueba de que sus enseñanzas no eran un invento reciente o un secreto para unos pocos. Demostraba que la fe de la Iglesia era una tradición abierta, compartida, y que estaba bien anclada en lo que se enseñó desde el principio. Pasemos ahora a la segunda herramienta que se desarrolló. No solo definieron qué libros leer, sino que también crearon un resumen de la fe. Y de ahí nació lo que hoy conocemos como el credo. El nombre original era símbolo de la fe, pero la palabra símbolo no significaba lo mismo que hoy. En esa época, un símbolo era un objeto. Por ejemplo, una tablilla de arcilla que se rompía en dos. Si 2 personas se encontraban y sus mitades encajaban a la perfección, demostraban que había una conexión entre ellas. Pues el credo funcionaba así, era una herramienta de reconocimiento para saber quiénes compartían la misma fe, sobre todo en el momento del bautismo. Y si analizamos el credo, vemos que cada frase es una respuesta directa a estas herejías. Cuando dice Padre Todopoderoso, que en griego era Pantocrator, el que gobierna todo, se estaba rechazando la idea de un Dios creador inferior. Al afirmar que fue nacido de la Virgen María, se combatía la idea docetista de un Cristo fantasma. Mencionar a Poncio Pilato anclaba a Jesús en un momento concreto de la historia, en contra de la idea de un mito fuera del tiempo. Decir que vendrá a juzgar era una respuesta directa a Marción. Y finalmente, la resurrección de la carne era una declaración audaz contra ese desprecio gnóstico por el cuerpo. Y esto nos lleva a la tercera y quizás a la respuesta más de fondo de la Iglesia, que tenía que ver con la autoridad. ¿Quién tiene el derecho a decir cuál es la verdadera fe? Los herejes decían que su autoridad venía de una supuesta tradición secreta. Afirmaban que Jesús le había dado un conocimiento especial a un solo apóstol, a Tomás o a Pablo, y que ellos eran los herederos de esa línea secreta de enseñanza. La Iglesia respondió con un argumento muy fuerte. Dijeron, a ver, si Jesús hubiera tenido alguna enseñanza secreta, ¿no se la habría confiado a los mismos apóstoles a los que les encargó dirigir las iglesias? Por lo tanto, la verdadera enseñanza no era secreta, sino pública, y se transmitió abiertamente de todos los apóstoles a sus sucesores, que eran los obispos de las iglesias más importantes. Era una cadena de enseñanza que se podía verificar, no algo oculto. Estas 3 respuestas, el canon, el credo y la sucesión apostólica, se unieron y forjaron una nueva manera en que la Iglesia se entendía a sí misma. Y todo eso quedó encapsulado en una palabra que a menudo se usa sin entender bien su origen. Esa palabra es católica. Originalmente significaba universal, es decir, que estaba por todo el mundo conocido, pero tenía otro significado, quizá más profundo. Según el todo, era la Iglesia que basaba su fe en el testimonio completo, en el todo de los apóstoles y de los evangelios, y no en la selección parcial y recortada que hacían los herejes. Entonces, aquí lo vemos claro. Frente a un evangelio secreto y único, la Iglesia propuso 4 evangelios públicos. Frente a la autoridad de un solo apóstol, apeló a la autoridad de todos ellos. La respuesta de la Iglesia a estas visiones tan rígidas no fue volverse más rígida, sino todo lo contrario. Fue abrazar una base más amplia, más compleja, más rica.
Y este movimiento, el de construir una fe según el todo, y no solo según una parte, marcó su identidad para siempre, una dinámica que sigue siendo muy relevante para entender su historia.